bienvenida al refugio de Morfeo. Ajusta el volumen de tu dispositivo a un nivel placentero para la escucha. Relájate y prepárate para adentrarte en el mundo de los sueños. Allá vamos. Hoy, la llamada de Cthulhu, de Howard Phillips Lovecraft. Hace muchos años, un hombre llamado Francis Wayland Thurston se encontró atrapado en una historia que no podía comprender del todo. Aunque parecía apuntar a la misma verdad aterradora. Su vida comenzó a cambiar tras la muerte de su tío, el profesor Angel, un hombre sabio que había dedicado su vida a estudiar el misterio y la historia del mundo. Francis no esperaba que tras la muerte de su tío comenzara a desentrañar un relato que desbordaba la razón humana. En la biblioteca de su difunto tío, Francis descubrió una serie de papeles que contenían notas y archivos, entre los que había un relato escrito por un marinero llamado Gustav Johansen, que describía hechos tan extraños y desconcertantes que Francis apenas podía creerlo. Sin embargo, el destino parecía tener algo preparado para él, y lo que leería cambiaría su vida para siempre. Johansen fue parte de una tripulación que se embarcó en una expedición hacia el Océano Pacífico, en busca de nuevas rutas comerciales. Pero su viaje se tornó en una pesadilla cuando, después que una feroz tormenta azotara su barco, llegaron a una isla remota y desconocida. Cuando desembarcaron, lo primero que notaron fueron los extraños símbolos esculpidos en la roca. Era como si alguien hubiese querido ocultar un secreto profundo, algo que la isla había guardado durante siglos. El grupo de marineros descubrió una gigantesca estatua, tan grande que su sombra cubría toda la playa. Era la figura de una criatura monstruosa, con una forma indescriptible, un ser con tentáculos en su rostro, alas de murciélago y un cuerpo que parecía fundirse con el mar. La estatua representaba a Cthulhu, un dios ancestral que, según las leyendas locales, vivía en el fondo del océano esperando el momento adecuado para despertar. Los nativos de la isla, una tribu aislada, parecían aterrados con la presencia de los marineros. Les advirtieron con voces temblorosas que no se acercaran a la estatua ni al santuario en el que estaba. El dios duerme, pero su sueño es eterno. Despertarlo será nuestra perdición, murmuraron los ancianos de la tribu. ¿Qué es lo que temen estos hombres?, preguntó uno de los marineros al jefe. El anciano se inclinó hacia él y le susurró con voz baja: Cthulhu duerme, pero aún nos llama. La isla es su morada y el mar su dominio. Ningún hombre debe perturbarlo, o la locura se desatará. Los marineros, sin entender del todo
desoyeron las advertencias y continuaron su exploración. Durante la noche, uno de ellos, un joven llamado Matthews, fue el primero en acercarse a la estatua. La oscuridad y la quietud de la isla lo atrajeron, y al aproximarse a la figura de Cthulhu, sintió una oleada de desesperación y angustia, como si su alma fuera absorbida por el horror que emanaba de la figura. Al regresar a su barco, Matthews se mostró completamente trastornado, incapaz de hablar coherentemente. Sus ojos estaban vacíos y parecía que había visto algo que ningún ser humano debería ver. Pasó la noche en su camarote sin poder dormir, repitiendo en voz baja: «Él nos está mirando, nos llama». Al día siguiente, el barco zarpó para alejarse de la isla, pero una tormenta repentina los golpeó. El cielo se oscureció como si fuera la manifestación misma de la furia de Cthulhu. El océano pareció cobrar vida con olas gigantescas que sacudían el barco de un lado a otro. Los marineros luchaban por mantener el control, pero pronto se dieron cuenta de que algo más estaba ocurriendo, algo que no era natural. De repente, las aguas del océano se calmaron y todo quedó en un silencio absoluto. En ese momento, Johansen se asomó a la cubierta y vio algo imposible. En el horizonte, el mar pareció abrirse y una gigantesca figura emergió de las profundidades, cubierta por la bruma. La visión era aterradora. Cthulhu, la criatura que hasta entonces había sido solo una estatua, se alzaba del océano. Era una bestia colosal, cubierta de algas y con tentáculos que se movían en el aire. La criatura estaba viva y su presencia era como la maldición que absorbía toda la luz. «Mirad, es él, es Cthulhu», gritó Johansen, pero su voz se ahogó por el rugido del mar. Los marineros intentaron huir, pero el barco fue arrastrado hacia la gigantesca figura, como si Cthulhu quisiera reclamar lo que ya le pertenecía. Algunos hombres gritaron, otros cayeron de rodillas, rendidos a la magnitud del terror que los rodeaba. Johansen, atónito y tembloroso, logró salvar su vida, pero muchos de sus compañeros murieron esa noche tragados por el mar. Finalmente, Johansen fue rescatado, pero ya nada sería igual. Vivió atormentado por la visión de Cthulhu y las voces que parecían susurrar desde las profundidades. Lo que había visto no podía ser explicado. Las notas de Johansen que Francis Wayland Thurston encontró entre los archivos de su tío contaban cómo el marinero nunca se recuperó por completo. La mera idea de Cthulhu, de lo que representaba, lo perseguía cada vez que intentaba
costaba dormir. En sus sueños podía escuchar la llamada, el susurro de la bestia, esperando su momento para despertar. Francis, al leer todo esto, comenzó a investigar más a fondo. Descubrió que no solo Johansen había tenido esas visiones, sino que otras personas en diferentes lugares del mundo también experimentaban extraños sueños sobre la criatura, sueños que los unían como si todos estuvieran conectados por la misma fuerza inexplicable. Pero lo que realmente horrorizó a Francis fue la idea de que Cthulhu no era solo un dios antiguo y olvidado. Algo mucho más grande y oscuro lo movía. Algo que no estaba limitado a la isla ni a los mares. Cthulhu era solo el símbolo de un mal mayor, algo más allá de la comprensión humana. Y la llamada de Cthulhu que se escuchaba en los sueños de aquellos que habían sido tocados por él era solo el preludio de algo mucho más aterrador. Francis, después de leer todos los documentos y entender la magnitud del terror que su tío había estado investigando, comenzó a sentir un escalofrío constante. A veces en sus sueños también escuchaba esa llamada, suave y distante, pero cada vez más cercana, como si él también estuviera siendo arrastrado hacia las profundidades, hacia el despertar de Cthulhu.